Ya se va a grabar. Va, ya está grabando. Ya puede empezar. Vaya, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. Fuerte y claro, ¿verdad? Sí, se escucha bien clarito. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Tengan muy buenas tardes. No le vayan a decir a nadie que los deje grabar la clase, por favor. La clase de este día prácticamente se basa en los fármacos o antibióticos que tienen como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de proteínas, inhibición de la pared celular, entre otros, ¿verdad? Es una clase algo larga, un poquito tediosa, yo se las acorté lo más que pude, voy a tratar de resumírselas lo mejor que pueda y cualquier cosa ya sabe que al final, ¿verdad? Les puse esta imagen, que es la que ustedes están viendo, porque prácticamente en ella se resumen todos los mecanismos de acción de todos los antibióticos. El tipo de antibiótico, qué tipo de interferencias o qué tipo de bloqueo ejercen en las bacterias para contrarrestar los diferentes tipos de infecciones. Todos saben que los antibióticos son para eso, ¿verdad? Entonces, les puse esta imagen para que les quede como resumen, porque sé que esta unidad se basa bastante en los diferentes tipos de tratamiento antibiótico y tal vez les puede servir para todo, ¿verdad? Como resumen. Entonces, vamos a decir que en esta clase vamos a hablar sobre aquellos fármacos que tienen como mecanismo antibacteriano tres grupos, por decirlo así, o en tres familias. Los primeros, que son los inhibidores de la síntesis proteica bacteriostática que actúan en los diferentes ribosomas. Entre ellos vamos a tener a las tetraciclinas, los macrólidos, que son principalmente los que vamos a mencionar de esta familia. De ahí tenemos los fármacos bactericidas que actúan a nivel de la pared celular o de la membrana celular de las bacterias. Entre ellos vamos a hablar de la vancomicina, que es como la más conocida. Y luego vamos a tener agentes diversos que tienen diferentes tipos de mecanismos, los cuales les voy a explicar cuando lleguemos a ese punto. Y en este grupo vamos a hablar sobre el metronidazol, que es uno de los antibióticos de amplio espectro bastante utilizado en nuestro medio, y la bacitracina. Siguiente. Eso es lo que les acabo de explicar, las tres familias o los tres grupos con los diferentes mecanismos de acción que vamos a ver en esta clase. Siguiente. Entonces, vamos a empezar con la primera familia o el primer grupo de antibióticos, los cuales los vamos a llamar o los vamos a dividir como inhibidores de la síntesis de proteínas que actúan en el ribosoma. Siguiente. Vale, como les había mencionado, en este grupo vamos a hablar de las tetraciclinas y las glucilciclinas. Las tetraciclinas, prácticamente vamos a decir que van a corresponder a los siguientes fármacos, o vamos a hablar de los siguientes fármacos. La doxiciclina, la demecloxiciclina, la tetraciclina, la minociclina y la doxiciclina. En nuestro medio, cabe mencionar de que como las más conocidas, por decirlo así, van a ser la tetraciclina, que es como el fármaco principal de esta familia. Vamos a mencionar también la doxiciclina y la minociclina, que prácticamente son las que se utilizan en nuestro medio. Por lo tanto, una vez hablado sobre esto, vamos a decir de que el mecanismo de acción de las tetraciclinas y las glucilciclinas
se va a regir en la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas al unirse al ribosoma bacteriano 30S. Y de esta forma va a evitar el acceso del aminosil RNA transcriptasa al receptor alfa en el complejo del ribosoma del RNA mensajero de la bacteria. ¿Qué significa? Que prácticamente al unirse al ribosoma 30S de la bacteria va a evitar que se dé el transporte o el conocimiento de una bacteria a otra, que no llegue el RNA mensajero y por lo tanto va a inhibir que se sinteticen las proteínas que van a formar en sí la pared celular de la nueva bacteria. Entonces, de esta forma estarían destruyendo, por decirlo así, los diferentes microorganismos de los cuales tienen actividad estos fármacos. Las tetraciclinas son bacteriostáticos que actúan contra una amplia gama de bacterias. ¿Qué significa bacteriostático? ¿Alguien sabe qué significa bacteriostático? Que matan a las bacterias por el instante en que está aplicando ese fármaco, pero luego de que se deje de utilizar o se deje de aplicar, las bacterias vuelven a mantener su crecimiento bacteriano. Correcto. Lo que su compañera menciona, ¿verdad? Es prácticamente en el momento en el que se está administrando el medicamento. Con este tipo de medicamentos es bastante importante mantener la dosificación en el tiempo adecuado a lo largo del número de días correcto, porque si no, podemos disminuir las concentraciones del medicamento y por lo tanto, de esa forma, no inhibir o no eliminar las bacterias que nos están causando problemas en ese momento. Siguiente. La actividad antimicrobiana. ¿Qué significa la actividad antimicrobiana? En pocas palabras, es como las bacterias o los microorganismos en los cuales podemos utilizar tetraciclina para poder eliminarlas o contrarrestar cualquier tipo de enfermedad producida por esto. Como ya lo había mencionado, las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que actúan o tienen una amplia gama de bacterias a las cuales pueden llegar a eliminar. Estas son más activas contra microorganismos gram positivos que contra microorganismos gram negativos. No sé si ya vieron esto y si no, la división entre microorganismos de gram positivos y gram negativos prácticamente se basa en un examen de laboratorio que se llama tinción de gram. Y es la coloración que agarran estos microorganismos con un tipo de tinte en específico que los divide en gram positivos y gram negativos. Vamos a mencionar también de que las tetraciclinas tienen una actividad, tienen bastante buena actividad contra Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae, que normalmente son susceptibles a la penicilina. No sé si ya vieron la clase de penicilina. Aún no. Aún no. Aún no. Ok. Entonces vamos a tratar de ampliárselos un poquito. Normalmente, las penicilinas son como el grupo más conocido de los antibióticos. Y uno de los principales o uno de los grupos más afectados o en los que más se utilizan las penicilinas son en el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, aunque las tetraciclinas sean activas contra estas bacterias, siempre va a ser de primera escoge la penicilina. Es lo que les menciono siempre. Aunque los libros digan que se pueden utilizar ciertos
fármacos para ciertas enfermedades, siempre hay un primer escoge y por lo tanto ustedes van a escoger las que sean menos tóxicas para el paciente, ¿verdad? Luego vamos a mencionar de que la actividad contra los enterococos es bastante limitada, o sea, tienden a tener cierta resistencia, principalmente contra el Staphylococcus pneumoniae, que casi siempre tiene una gran resistencia a la penicilina. Si ustedes se fijan, las tetraciclinas tienen casi que la misma línea de ataque que las penicilinas. Por lo tanto, si una bacteria es resistente a las penicilinas, lo más probable es que las tetraciclinas también sean resistentes. Las bacterias también sean resistentes a las tetraciclinas. Luego, otra de las bacterias a las cuales las tetraciclinas son bastante buenas o tienen bastante amplio su efecto de eliminación es contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina y el Staphylococcus aureus susceptible a la meticilina. O sea que este Staphylococcus es una de las principales bacterias o uno de los principales microorganismos que es el causante de las neumonías en nuestro medio, pero tienden a tener cierta resistencia a las penicilinas. No a todas, pero sí a un grupo específico que se le conoce como meticilina. Eso ustedes lo van a ver en la clase de penicilinas, pero las tetraciclinas pueden y tienen una actividad muy buena contra estas bacterias que son resistentes a la meticilina. Otro de los grupos o microorganismos en los cuales podemos utilizar las tetraciclinas es el Bacillus anthracis y la Listeria monocytogenes, que son bastante susceptibles. El Bacillus anthracis es el encargado de producir la enfermedad del anthrax. No sé si ustedes se recuerdan que hubo un tiempo en el que había un brote de anthrax, creo que en Estados Unidos, que decían que lo mandaban por correo. Entonces, esta enfermedad es producida por el Bacillus anthracis. Luego vamos a tener de que las tetraciclinas no van a tener ningún efecto sobre la Pseudomonas aeruginosa, ya que es bastante resistente y es uno de los microorganismos que nos produce peores enfermedades en nuestro medio. Casi todos los pacientes que adquieren una enfermedad intrahospitalaria es por Pseudomonas aeruginosa. Y el problema de esta bacteria es que primero es hospitalaria, por lo tanto, tiende a tener bastante resistencia de la mayoría de los antibióticos, ¿verdad? Es bien diminuto el grupo de fármacos que podemos utilizar en estas bacterias. Luego vamos a mencionar que son bastante útiles en infecciones causadas por el Haemophilus ducreyi y el Vibrio cholerae o el cólera, ¿verdad? El encargado de producirnos el cólera y el Haemophilus ducreyi, que es el microorganismo que nos produce el chancroide. Creo que eso lo tuvieron que haber visto en alguna clase de enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Vamos a mencionar también de que las tetraciclinas van a ser capaces de inhibirnos el crecimiento del Campylobacter jejuni, el Helicobacter pylori, la Yersinia pestis, entre otros. De estas, quizás como las dos más importantes, dos bacterias más importantes son el Helicobacter pylori, que si ustedes se recuerdan o alguna vez lo han escuchado, es un microorganismo que nos produce una infección a nivel del estómago, pero que no se trata, por decirlo así, con un solo
con un solo antibiótico, sino que se trata con un grupo de antibióticos que más adelante se lo voy a mencionar para poder eliminarlo, ya que el ambiente ácido del estómago hace de que esta bacteria sea bastante resistente a los diferentes tipos de antibióticos. Por lo tanto, no hay que administrar tetraciclinas solo por darlo. Es más, no es ni el antibiótico de primer escoge para la infección por Helicobacter pylori, sino que uno de los principales es la acitromicina, pero más adelante se lo voy a explicar. Siguiente. Hay más, o sea, actividad microbiana hay más, pero estos son como los que a mí me interesa más de que ustedes se aprendan. Luego vamos a hablar sobre la resistencia a las tetraciclinas y a las guanilciclinas. Vamos a decir que la resistencia es mediada de forma predominante por plásmidos y a menudo va a ser inducible por medio de 3 mecanismos principales. La disminución de la acumulación de tetraciclinas, esto principalmente se da por una menor penetración del antibiótico o que el fármaco administrado no haya sido en la cantidad adecuada o en el tiempo adecuado. Por lo tanto, disminuimos su concentración o la acumulación de este fármaco y nos puede llegar a producir resistencia. Luego, vamos a mencionar la producción de una proteína de protección ribosómica que prácticamente va a desplazar la tetraciclina del blanco específico. En este caso, sería en la subunidad 30S del RNA ribosómico bacteriano. Luego, por inactivación enzimática de las tetraciclinas. Esta resistencia normalmente puede ser cruzada también, o sea, no es específico a verse ¿cómo es que se llama? En este caso, ¿verdad? Sino que puede ser un mecanismo, pueden ser 2 mecanismos e incluso pueden estar incluidos los 3 mecanismos. La resistencia a las tetraciclinas normalmente se debe a un mecanismo de protección ribosómico. Ese es como el principal mecanismo por el cual las tetraciclinas se hacen resistentes, las bacterias se hacen resistentes a la tetraciclina, ¿verdad? Siguiente. Ok, vamos a hablar sobre el ADME de las tetraciclinas. Vamos a mencionar de que la absorción oral de la mayoría de las tetraciclinas es bastante incompleta, porque el porcentaje del fármaco que no se absorbe aumenta a medida que aumentamos la dosis. O sea que aquí no importa si nosotros aumentamos la dosis del medicamento, ya que la absorción siempre va a ser en un bajo porcentaje. La ingestión concomitante de algunos cationes divalentes o trivalentes van a disminuir la absorción. ¿A qué nos referimos con cationes divalentes y trivalentes? Estamos hablando de que, por ejemplo, si administramos tetraciclinas con calcio, con magnesio, con hierro, con zinc, estos cationes o estos fármacos, porque al final son fármacos, podemos administrar en forma de fármacos, nos van a disminuir la absorción de este medicamento, o sea, de las tetraciclinas. También vamos a mencionar de que los productos lácteos, los antiácidos, las sales de calcio, magnesio, todo lo que tenga hierro, zinc, también nos van a disminuir la absorción de las tetraciclinas. Y es aquí donde entra de que
hay fármacos que no se pueden ingerir junto con comidas o incluso junto con ciertos medicamentos, ¿verdad? Entonces, la tetraciclina es uno, nada más que son cosas como un poco específicas, que son las que les acabo de mencionar. Vamos a mencionar también que después de una dosis oral única, la concentración plasmática máxima se alcanzará en aproximadamente de 2 a 4 horas. Va a tener una vida media entre 6 a 12 horas y estas normalmente, debido a que su concentración plasmática se alcanza entre 2 a 4 horas y tienen una vida media de 6 a 12 horas, quiere decir que la frecuencia de administración de este fármaco la vamos a poder dar entre cada 12 horas, cada 8 horas o incluso hasta 4 veces al día, que eso significaría cada 6 horas. Luego vamos a decir de que las dosis orales de doxiciclina y minociclina se van a absorber perfectamente entre un 90 y 100%, y por lo tanto va a tener una vida media de aproximadamente entre 16 a 18 horas. Esto significa que vamos a necesitar dosis un poco más bajas de doxiciclina o minociclina. Vean la diferencia entre un fármaco que sí, la misma familia, pero que tiene o ha sido creada de una forma diferente y por lo tanto su absorción es mayor, la vida media es mayor y por lo tanto vamos a necesitar dosis más bajas para su efecto. Luego vamos a decir que a excepción de la doxiciclina, la mayoría de las tetraciclinas se van a eliminar principalmente por el riñón, aunque también se pueden concentrar en el hígado y excretarse en la bilis, pero su principal eliminación será por el riñón. La doxiciclina se va a excretar más que todo, la doxiciclina es aquella que se va a excretar más que todo en la bilis que en la orina. Es la única de la familia de las tetraciclinas y la guanilciclina de que va a tener mayor concentración de eliminación por medio de la bilis que en la orina. Siguiente. Entre los usos terapéuticos, las tetraciclinas se pueden utilizar en todas esas enfermedades que yo les he puesto ahí: infecciones del tracto respiratorio, infecciones de la piel y los tejidos blandos, infecciones intraabdominales, enfermedades de transmisión sexual, infecciones por riquecia, en el anthrax, entre otras infecciones. Pero debido a su toxicidad y a sus efectos secundarios, que ya se lo voy a decir después de esta, creo que viene después de esta diapositiva, normalmente la tetraciclina se utiliza en terapia de primera línea solamente en las infecciones causadas por riquecia, en las infecciones causadas por micoplasma y clamidia. En las infecciones del tracto respiratorio, más que todo se puede utilizar la doxiciclina, ya que tiene una actividad bastante amplia contra los Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza, que son los principales microorganismos productores de infecciones a nivel del tracto respiratorio. Luego, entre las infecciones de la piel y los tejidos blancos, vamos a mencionar de que tanto la doxiciclina como la minociclina van a tener una muy buena actividad contra los estafilococos, que pueden ser bastante útiles en el tratamiento principalmente de las infecciones cutáneas producidas por el Staphylococcus aureus resistente a las penicilinas, a la metilcilina, perdón. No sé si se recuerdan que se los
se los mencioné al principio, ¿verdad? Entonces, la doxiciclina y la minoxiclina se pueden utilizar para las infecciones cutáneas producidas por este microorganismo. Entre las infecciones intraabdominales, vamos a decir de que la mayoría de microorganismos que producen esta enfermedad van a ser un poco resistentes a las tetraciclinas, pero hay una en especial que se llama tigecyclina, que va a tener o que tiene una actividad bastante buena contra los patógenos anaerobios gram negativos y las enterobacterias, que son los principales microorganismos que producen infecciones intraabdominales. Luego vamos a tener las enfermedades de transmisión sexual, en la cual vamos a mencionar de que uno de los principales fármacos que se utilizaba más que todo en el gonococo era la doxiciclina, pero debido a que tiene una gran resistencia o la bacteria agarra una gran resistencia, ya no se utiliza para ello. Pero sí se utiliza la doxiciclina en infecciones producidas o causadas por la clamidia trachomatis, que al final nos produce la clamidiosis, ¿verdad? Suele ser un patógeno que principalmente produce una enfermedad pélvica inflamatoria, y en las mujeres puede llevar incluso hasta una ¿cómo que se llama? Histerectomía, si no se trata en su momento, ¿verdad? Sí, muy bien, hay fármacos que son mejores para este tipo de infecciones, como lo es la citromicina, pero sigue siendo un tratamiento de escoge para tratar este tipo de infecciones. Luego vamos a tener las infecciones por riquecia, en las cuales, como les había mencionado, aquí sí, las tetraciclinas son terapias de primera línea para este tipo de infecciones. Y esta enfermedad, más que todo, es un tipo de fiebre que se le conoce como de las montañas rocosas, o el tifus epidémico recrudescente o enfermedad de Brill, que es producida por un tipo de garrapatas. No me recuerdo específicamente ¿cómo es que se llama? El tipo de garrapatas que produce esta enfermedad, pero en este caso sí se pueden utilizar tetraciclinas, y incluso a las 24 horas de haber iniciado el tratamiento se puede ver la mejora de esta enfermedad. En el anthrax vamos a mencionar que el antibiótico de este grupo que se utiliza en este tipo de infección es la doxiciclina, ya que está indicada tanto para la prevención como para el tratamiento del anthrax. Entre otras infecciones vamos a mencionar, no se pasen todavía. Entre otras infecciones podemos mencionar que se puede utilizar para la Brucella abortus, la Brucella melitensis, la leptospirosis, ¿cómo es que se llama? La Borrelia burgdorferi, que es la que produce la enfermedad de Lyme, que también es producida por una picada de una garrapata, entre otros tipos de, ¿cómo es que se llama? De microorganismos, ¿verdad? La dosis normalmente de tetraciclina van a variar entre 1 a 2 gramos al día en los adultos, y en los niños mayores de 8 años se puede administrar entre 25 a 50 miligramos por kilogramo diario, dividido en 4 dosis, y estas no pueden exceder los 2 gramos al día. Siguiente. Entre los efectos adversos, vamos a mencionar que pueden ser gastrointestinales, nos puede producir fotosensibilidad, toxicidad renal, toxicidad hepática y efecto en los dientes.
Entre los efectos adversos gastrointestinales vamos a poder ver ardor y malestar epigástrico o irritación gastrointestinal. Más que todo cuando se administran los medicamentos por vía oral, nos puede causar molestias abdominales, náuseas, vómitos, diarreas. Es importante de recordar que estos fármacos no se deben tomar junto con antiácidos como las sales de magnesio o con productos derivados de la leche, porque disminuyen su absorción, por si se recuerdan del ADME, ¿verdad? Porque normalmente cuando un fármaco produce epigastralgia, las personas lo primero que hacen es tomar leche o tomar esomeprazol o ranitidina, también están las sales de magnesio, entonces para disminuir ese ardor, ¿verdad? Pero en este caso no es recomendable hacerlo porque estaríamos disminuyendo el porcentaje de absorción y por lo tanto la biodisponibilidad del fármaco para contrarrestar el tipo de infección para el cual lo estamos indicando. Luego tenemos la fotosensibilidad, que más que todo está dada por la doxiciclina y la demeclociclina. Estas lo que hacen es que producen una reacción de sensibilidad al estar expuesto a la luz solar, ¿verdad? Esto normalmente se observa con una pigmentación de las uñas, que puede llegar a aparecer tanto al dar directamente la luz o no, ¿verdad? Luego tenemos la toxicidad renal, en la cual vamos a decir que las tetraciclinas pueden agravar la uremia en individuos que tienen una enfermedad renal crónica, también que la doxiciclina y la aminociclina y la tigliciclina tienen menos efectos secundarios renales que el resto de tetraciclinas. Otro de los efectos que también ¿cómo que se llama? Se pueden observar en estos medicamentos es que también pueden producirnos una diabetes insípida nefrógena por el uso de demeclociclina más que todo. Entonces, por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con el uso de estos fármacos. Y uno de los efectos como más notables o más conocidos de las tetraciclinas son los efectos que producen en los dientes. Ahí les he puesto una imagen. Esto más que todo en los niños que reciben tratamientos, ya sea con tetraciclinas o cualquier glucilciclina, va a presentar esas manchas que ustedes ven en la foto, que son como pardas y van a ser permanentes en los dientes. Y va a tener como bastante efecto la duración del tratamiento que vamos a tener del antibiótico administrado en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, no es recomendable utilizarlos más que todo en los niños, porque puede llegar a producir este efecto de manchar los dientes. Siguiente. Vamos a hablar del cloranfenicol. El cloranfenicol prácticamente es un antibiótico que es producido por una bacteria que se llama Streptomyces venezuela. Puede causar ciertos efectos graves y letales. Por lo tanto, en la actualidad solamente está de uso tópico. Eso como en general, ¿verdad? El mecanismo de acción del cloranfenicol es que inhibe la síntesis proteica de las bacterias y en menor extensión de algunas células eucarióticas. Penetra con bastante facilidad en las células bacterianas por difusión facilitada
y por lo tanto tiene la capacidad sobre todo de unirse de una manera reversible a la subunidad ribosómica 50S, que si ustedes se van al dibujo que les enseñé en el primer momento, estos normalmente se encuentran bastante cerca del sitio de acción donde van a tener su efecto las clindamicinas y los macrólidos. El cloranfericol, como les había mencionado, normalmente se une a la subunidad ribosómica 50S en el sitio donde la peptidiltransferasa va a inhibir la transpeptidación. Por lo tanto, va a producir de esta forma la muerte bacteriana. Siguiente. La actividad antimicrobiana de estos medicamentos. El cloranfenicol tiene un amplio espectro de su actividad antimicrobiana. Es bacteriostático contra bastantes especies, más que todo con el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. El cloranfenicol es activo contra los enterococos, incluido el Staphylococcus facium, que es resistente a bastantes fármacos. También es activo contra el Mycoplasma, Clamidia y Rickettsia. Las enterobacterias son bastante sensibles al cloranfenicol, pero como siempre la Pseudomonas aeruginosa es bastante resistente, incluso en concentraciones altas del medicamento. Algunas cepas del Vibrio cholerae, que es el productor del cólera, ha permanecido con bastante susceptibilidad a este fármaco, ¿verdad? Y también cabe mencionar de que este fármaco hay bacterias que son resistentes a él, incluyendo la Shigella y la Salmonella, ¿verdad? Entre la resistencia al cloranfenicol vamos a mencionar que es causada por un plásmido codificado, por una acetiltransferasa que inactiva directamente el medicamento y por lo tanto va a producir una disminución de la permeabilidad del ribosoma, que es el sitio de unión del cloranfenicol, que en este caso es el ribosoma 50S, y por lo tanto no se unen al ribosoma de las bacterias y por lo tanto no va a producir su efecto como se debe, ¿verdad? Siguiente. En el ADME del cloranfenicol cabe mencionar de que puede ser administrado en forma oral y esta se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, pero debido a los efectos secundarios que este medicamento produce, ya no se encuentra de una forma oral, ¿verdad? Que es prácticamente lo que les mencionaba al inicio. El succinato de cloranfenicol es un profármaco para uso parenteral y que prácticamente se hidroliza por esterasas a cloranfenicol in vivo, ¿verdad? O específicamente al cloranfenicol. Se elimina rápidamente del plasma por medio de los riñones y por lo tanto reduce la biodisponibilidad general del medicamento, ya que por medio de la hidrólisis elimina hasta el 30% de la dosis. Hay que mencionar que la deficiencia en la función renal que puede ocurrir
en los neonatos principalmente puede llegar a ser de que se aumenten las concentraciones plasmáticas de este medicamento. ¿Por qué les menciono esto? Porque el cloranfenicol normalmente es el fármaco que se utiliza cuando nacen los niños en nuestro sistema de salud, más que todos los partos vaginales. Y se coloca cierta cantidad de cloranfenicol de forma oftálmica a los niños para evitar de que cualquier tipo de infección que haya adquirido durante el canal de parto pueda llegar a producir infección directa a los ojos del recién nacido. Por lo tanto, es importante que ustedes recuerden de que los neonatos, los cuales no tienen bien desarrollada su función renal y hepática, pero en este caso nos interesa la función renal, no van a ser capaces de eliminar o de hidrolizar este medicamento y por lo tanto van a permitir de que las concentraciones de estos fármacos aumenten dentro del paciente. El cloranfenicol lo vamos a poder encontrar en la bilis, en la leche materna e incluso en el líquido de la placenta. Por lo tanto, por sus efectos secundarios hay que tener bastante cuidado de administrarlo en las pacientes que estén dando de mamar o que estén embarazadas principalmente. Otra de las cosas importantes es de que el principal mecanismo de eliminación va a ser el metabolismo hepático, ya que va a producirse por medio del glucurónido inactivo. Y este metabolito, tanto este metabolito metabolizado por el hígado como el cloranfenicol propiamente dicho, se va a excretar por la orina. El cloranfenicol también es importante que ustedes sepan de que tiene una facilidad bastante buena de alcanzar concentraciones terapéuticas altas en el sistema nervioso central, ¿verdad? Quiero ver. Del ADME creo que solo eso. Siguiente. Los usos terapéuticos. Entre los usos terapéuticos y ciertas dosis de estos fármacos, es que primero tenemos que ver que el utilizar cloranfenicol va a tener mayor beneficio que riesgo por los efectos adversos que produce. Que ya se lo voy a mencionar, pero acá es bastante importante el fenómeno riesgo-beneficio. ¿Qué tanto es el beneficio que voy a tener al utilizar cloranfenicol que contrarreste los efectos tóxicos o los riesgos que este fármaco conlleva? Una de las principales enfermedades en las cuales podemos utilizar este medicamento es en la fiebre tifoidea. Pero hay fármacos que son de primera elección para este tratamiento. Principalmente las cefalosporinas de tercera generación, y las quinolonas. Casi que podemos decir de que con el tiempo la Salmonella typhi, que es la bacteria que produce la fiebre tifoidea, ha agarrado o ha adquirido bastante resistencia al cloranfenicol. Pero si en un dado caso se llega a utilizar cloranfenicol para esta enfermedad o para la fiebre tifoidea, vamos a utilizar una dosis de 1 gramo cada 6 horas durante 4 semanas. Luego, otro de los usos terapéuticos en el cual podemos utilizar el cloranfenicol es la meningitis bacteriana. Es un fármaco que se puede utilizar como alternativa, más que todo en las meningitis causadas por Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Pero
siempre se va a dejar como segundo escoge, principalmente en aquellos pacientes que prácticamente van a ser alérgicos a los betalactámicos, que entre ellos están las penicilinas, ¿verdad? Entonces, solo en estos pacientes vamos a poder utilizar cloranfenicol para tratar una meningitis por Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis o Streptococcus pneumoniae. Según dado caso, llegamos a utilizar este fármaco para una meningitis bacteriana, vamos a mencionar que la dosis diaria total para los niños va a ser de 50 miligramos por kilogramo de peso y se va a dividir entre 4 dosis y se va a administrar principalmente por vía intravenosa cada 6 horas. Por eso se divide en 4 dosis. Por lo tanto, la dosis sería 50 miligramos por kilogramo día, porque eso, lo que multipliquen de la concentración del medicamento con la dosis, que es de 50 miligramos por kilogramo día, lo van a dividir entre 4, que van a ser las 4 dosis administradas en el día. Luego, otra de las enfermedades en las cuales podemos utilizar el cloranfenicol son las enfermedades por riqueza, que si bien se pueden utilizar en esta enfermedad, pero como escoge de primera línea para este tipo de enfermedad, va a seguir siendo la tetraciclina, como se lo mencioné anteriormente. La dosis que podemos utilizar en esta enfermedad, vamos a tener que se va a recomendar una dosis de 50 miligramos por kilogramo día, dividida entre 4 tomas para darlo a cada 6 horas. Y en infecciones graves vamos a poder administrar dosis de hasta 100 miligramos por kilogramo día. Y luego reducirse a 50 miligramos por kilogramo día. Normalmente 4 dosis, por lo tanto, cada 6 horas. Y para que no aumentemos las concentraciones de dichos fármacos y por lo tanto evitar así los efectos adversos. Siguiente. Entre los efectos adversos del cloranfenicol, vamos a mencionar las reacciones de hipersensibilidad, que prácticamente es una reacción alérgica que produce erupciones cutáneas más que todo, ¿verdad? E incluso puede llegar a producir fiebre. Y en un caso bastante raro o bastante fuerte o extenso, puede llegar a producirse un angiodema. Luego, vamos a mencionar la toxicidad hematológica, que es como el efecto adverso más importante del cloranfenicol, ya que puede llegar a afectar el sistema hematopoyético. Puede ser produciendo anemia, leucopenia o trombocitopenia, y en algunos casos puede llegar a producir una anemia aplásica o una pancitopenia que puede llegar a ser fatal para los pacientes. Por lo tanto, hay que saber utilizar este medicamento y no pasarnos de las dosis estipuladas para evitar los efectos secundarios. Entre otros efectos tóxicos que nos pueden llegar a producir estos fármacos, vamos a mencionar que pueden haber náusea, vómito, diarrea, irritación peritoneal, visión borrosa, etcétera. Pero hay un efecto que se da en los neonatos, más que todo cuando los pacientes son prematuros, y es un tipo de efecto, una enfermedad que es bastante grave, que se le conoce como el síndrome del bebé gris. Este síndrome normalmente puede aparecer entre los 2 a los 9 días después de haber iniciado el tratamiento con cloranfenicol,
En las primeras 24 horas de la administración podemos ver en el neonato vómitos, el no querer comer, una respiración bastante rápida, puede haber distensión abdominal y incluso puede haber periodos de cianosis y algunas heces bastante verdosas, ¿verdad? Por los periodos de cianosis que presentan estos bebés ¿cómo es que se llama? Con este efecto adverso es que se conoce, esta enfermedad como síndrome del bebé gris, porque los bebés van adquiriendo una coloración como de ceniza, como que los niños tuvieran ceniza encima, y se vuelven bastante flácidos, pierden tonicidad muscular y disminuye su temperatura corporal. Entonces es otro de los fármacos, es otro de los efectos secundarios, perdón, que tenemos que evitar a toda costa. Siguiente. Permítame. Voy a tomar agua, permítame. Vaya. Vamos a continuar con los macrólidos. Siguiente. Vamos a mencionar de que los macrólidos son antibióticos bastante usados, más que todo en los tratamientos a nivel del tracto respiratorio. Más que todo se utiliza en las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿verdad? Hay 4 macrólidos: la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina y la fidaxomicina. En nuestro medio existen 3, o al menos yo he visto 3: eritromicina, claritromicina y acitromicina. Aquí sí ya como que nos vamos encontrando como fármacos más conocidos, ¿verdad? De este grupo, la eritromicina es el fármaco original de este grupo, y la acitromicina y la claritromicina ya son derivados semisintéticos, se podría decir, de la eritromicina específicamente. Y la fidaxomicina, que es un macrólido absorbido de forma no sistémica, que se utiliza únicamente para el tratamiento de la colitis por Clostridium difficile. Siguiente. El mecanismo de acción de los macrólidos. Tanto los macrólidos como los cetólidos son compuestos bacteriostáticos que van a inhibir la síntesis de proteína al unirse de manera reversible a las unidades ribosómicas 50S de aquellos microorganismos que sean sensibles a este fármaco. Normalmente es el mismo sitio en el que se une el cloranfenicol o bastante cerca. ¿Qué quiere decir? Que si administramos cloranfenicol junto con los macrólidos, puede que haya una pelea, por decirlo así, o una interacción que nos disminuya las concentraciones de este fármaco o que nos disminuya el efecto directo de este medicamento para la enfermedad que lo estamos utilizando. La eritromicina no inhibe la formación del enlace peptídico per se, sino que más bien esta lo que va a hacer es que inhibe la etapa de translocación en la que la molécula de peptidil RNA transportadora recién sintetizada se mueve desde el sitio receptor en el ribosoma al sitio donante del peptidilo. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, la eritromicina lo que va a hacer es cortar esa translocación, cortar el hecho de que vaya la molécula de peptidil RNA transportadora con la información de la bacteria vieja, por decirlo así, y llevar el ribosoma a un sitio dominante de una bacteria nueva. Y por lo tanto, de esa forma es que produce la eliminación de estos fármacos. Siguiente.
En la actividad antimicrobiana vamos a decir de que la eritromicina es bacteriostática, pero puede ser bactericida en altas concentraciones contra ciertos organismos susceptibles. Tiene una actividad bastante fuerte contra los streptococcus, pero normalmente, más que todo, el Streptococcus pneumoniae es bastante resistente tanto a los macrólidos como resistente a la penicilina. Otro de los microorganismos que son sensibles a la eritromicina, vamos a tener el Staphylococcus aureus, que puede llegar a tener cierta resistencia a los macrólidos, pero cuando son susceptibles van a ser suficientes para su eliminación. También mencionamos los bacilos gram positivos, bastante sensibles a la eritromicina, entre ellos el Clostridium perfringens, el Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocytogenes. La eritromicina tiende a ser inactiva contra los bacilos gram negativos, principalmente. Tiene una actividad moderada in vitro contra el Haemophilus influenza y la Neisseria meningitidis, y tiene una actividad bastante satisfactoria contra la Neisseria gonorrhoeae. Luego, la acitromicina casi que tiene una actividad bastante igual o bastante similar a la eritromicina, más que todo contra las cepas sensibles de Streptococcus, Staphylococcus. Mientras que la claritromicina va a ser un poco más potente que la eritromicina y la acitromicina. La claritromicina va a ser menos activa que la eritromicina solo contra el Haemophilus influenza. Pero de estos tres contra el Haemophilus, la acitromicina va a ser la más potente. Luego vamos a mencionar que tanto la claritromicina como la acitromicina van a tener una muy buena actividad contra la Moraxella catarrhalis y ciertas especies de clamidia, Listeria pneumófila, Bacillus burgdorferi, Mycobacterium pneumoniae y Helicobacter pylori. Tanto ¿cómo es que se llama? La acitromicina como la claritromicina también la vamos a poder utilizar en ciertos protozoos o en ciertos en estos tipos de microorganismos, por decirlo así, el cual es el Toxoplasma gondii, el Cryptosporidium y el Plasmodium. Entonces, hasta cierto punto, estos son uno de los mejores fármacos antibióticos de nuestro medio porque tienen un espectro bastante amplio en el cual pueden ser utilizados para contrarrestar ciertas infecciones. Siguiente. En cuanto a la resistencia, vamos a mencionar que estas normalmente se puede dar por medio de 4 mecanismos. La salida del fármaco por un mecanismo de bombeo activo, protección ribosómica por la producción inducible o constitutiva de las enzimas metilasas que modifican el blanco ribosómico de este fármaco y por lo tanto disminuyen la unión de hidrólisis de los macrólidos por ciertas esterasas producidas por las enterobacterias y mutaciones cromosómicas que pueden alterar las proteínas ribosómicas 50S, principalmente en los bacilos subtilis y en ciertas especies del Campylobacter, Mycobacterium y Coccus gram positivos. ¿Verdad? Siguiente. Con respecto al ADME,
Vaya, en el ADME se los puse en 3 partes diferentes. ¿Por qué? Porque les puse el ADME de la eritromicina primero, luego les puse el ADME de la claritromicina y luego les puse el ADME de la acitromicina. Así es que por si ven tres diapositivas con el mismo título, no es que estén repetidas, sino que se los diferencié de acuerdo al tipo de medicamento para que ustedes tengan mayor comprensión de esto, porque son de los más utilizados en nuestro medio, sin mencionar que son de los fármacos que tienen mayor efecto contra la mayoría de las infecciones y me gustaría que se lo aprendan de la mejor manera. Vamos a empezar con la eritromicina. Vamos a decir que la eritromicina se va a absorber de una manera incompleta en el intestino delgado, más que todo en la parte superior, ya que este medicamento es inactivado por el ácido gástrico, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este medicamento, las eritromicinas, normalmente se encuentran en tabletas que tienen una cubierta entérica, porque de esta forma hacen de que los gránulos que se encuentran dentro del recubrimiento entérico se disuelvan y lleguen directamente al duodeno. Y por lo tanto, hay una mayor absorción porque ya no tiene el ácido gástrico que lo esté inactivando. Es importante también conocer que la comida puede retrasar la absorción de este medicamento. Luego vamos a mencionar de que la eritromicina se va a difundir con facilidad en ciertos fluidos intracelulares y que va a alcanzar actividades antibacterianas en prácticamente todo el organismo, a excepción del cerebro y el sistema nervioso central. Luego vamos a mencionar de que tiene una unión a proteínas entre el 70 y el 80%. Puede llegar a cruzar la placenta y las concentraciones de este fármaco en el plasma fetal puede alcanzar entre un 5 al 20% aproximadamente de las concentraciones que puede llegar a tener la circulación materna o la madre. Y hay una cantidad del 50% que puede ser excretada o detectada en la leche materna. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el uso de este medicamento en las mujeres que estén lactando. La eritromicina se concentra en el hígado y se excreta principalmente en la bilis. Tiene una tasa de vida media de aproximadamente 1.6 horas. Aunque cuando los pacientes tienen insuficiencia renal, puede llegar a aumentarse ¿cómo es que se llama? La tasa de vida media. Siguiente. Luego, con respecto al ADME de la claritromicina, vamos a decir de que esta sí se absorbe con rapidez en el tracto gastrointestinal, más que todo posterior a la administración oral, pero tienen un metabolismo hepático de primer paso bastante importante. Por lo tanto, va a disminuir su biodisponibilidad entre un 50 a 55%. Las concentraciones máximas pueden ser alcanzadas 2 horas después de haber sido tomado el fármaco. Y este medicamento se puede administrar tanto con o sin alimentos, a diferencia de la eritromicina que decía que al administrarse con alimentos disminuía su absorción. Con respecto a esto, cabe mencionar de que hay ciertas claritromicinas que se administran o están formadas para una liberación prolongada.
estas sí se deben de administrar con alimentos porque mejora la biodisponibilidad, pero hay que saber diferenciar entre la claritromicina y la claritromicina de liberación prolongada, ¿verdad? Aunque no es como que haya tanto efecto en que la claritromicina normal sea administrada tanto con alimentos como sin alimentos, ¿verdad? La claritromicina tiene un metabolito activo que es la 14-hidroxiclaritromicina y alcanza altas concentraciones intracelulares en todo el cuerpo, principalmente el oído medio. Esta se metaboliza en el hígado hasta que se forman los metabolitos, en los cuales el más notable es el que les acabo de mencionar, el más notable y el más activo es el 14-hidroxiclaritromicina. Tiene una vida media de eliminación de 3 a 7 horas y de 5 a 9 horas el metabolito, ¿verdad? Quiero ver qué más. Normalmente la claritromicina se elimina en su estado original por medio de la orina, pero puede variar de acuerdo a la dosis administrada y la presentación del medicamento. Y un 10 a 15% puede ser excretada en la orina, pero en su metabolito activo, que es la 14-hidroxiclaritromicina. Siguiente. La acitromicina. La acitromicina es administrada por vía oral, se absorbe rápidamente, tiene una biodisponibilidad de liberación inmediata de aproximadamente entre 30 y el 40%. Esta se distribuye ampliamente en todo el organismo, a excepción del cerebro y del sistema nervioso central. La acitromicina también puede ser administrada por vía intravenosa, en la cual vamos a obtener concentraciones plasmáticas de 3 a 4 microgramos por ml después de una infusión de 500 miligramos durante 1 hora. La acitromicina va a experimentar algún metabolismo hepático hasta que forma sus metabolitos inactivos, pero su excreción va a ser principalmente por medio de la bilis, que es su vía principal de eliminación. Solo el 12% del fármaco se va a excretar sin ningún tipo de cambios en la orina y la vida media de eliminación va a ser de aproximadamente entre 40 a 68 horas. Y es por eso que la acitromicina tiende a utilizarse en una sola dosis al día. O dependiendo del tipo ¿cómo es que se llama? De infección que vamos a tratar, se puede utilizar en el primer día la dosis de 500 miligramos y posteriormente los 4 días restantes 250 miligramos al día o la mitad de la tableta al día. Pero creo que eso está aquí. Siguiente. Exacto, ahí. Entre las dosis de estos fármacos vamos a mencionar que las dosis oral habituales de eritromicina para adultos estará entre 1 y 2 gramos al día en dosis divididas cada 6 horas, ¿verdad? O en 4 dosis. En los niños vamos a tener de 30 a 50 miligramos por kilogramo día, también dividida en 4 dosis. Y la administración intravenosa, que es menos común, puede haber una dosis habitual de 0.5 a 1 gramo cada 6 horas. Luego vamos a tener de que la claritromicina se puede administrar 2 veces al día en dosis de 250 para adultos con infecciones leves a moderadas y de 500 miligramos 2 veces al día para infecciones más graves. La acitromicina para el tratamiento ambulatorio de neumonía adquirida en la comunidad, faringitis o sinusitis, que principalmente son
Los usos terapéuticos más comunes, principalmente cuando los pacientes son alérgicos a los beta-lactámicos, está como segunda opción la acitromicina. Estas vamos a mencionar de que la dosis, tanto para la neumonía adquirida para la comunidad, la faringitis o la sinusitis, va a ser en el primer día, vamos a administrar una dosis de 500 miligramos. Luego vamos a administrar en los 2 días que siguen 250 miligramos diarios. En niños, la dosis recomendada de la suspensión oral de acitromicina, más que todo para la otitis media aguda y la neumonía, va a ser de 10 miligramos por kilo en el primer día y de 5 miligramos por kilo en los siguientes días de 2 al 5, ¿verdad? Para casos de otitis media puede llegar a aprobarse una sola dosis de 30 miligramos por kilogramo. Siguiente. Entre los usos terapéuticos de estos fármacos vamos a tener las infecciones del tracto respiratorio, más que todo lo que ya les había mencionado, la neumonía adquirida en la comunidad, puede ser utilizado también en las faringitis estreptocócicas aguda, en la otitis media, en la bronquitis crónica, incluso en la sinusitis bacteriana aguda. En las infecciones de la piel y los tejidos blandos, estos normalmente pueden ser una alternativa para tratar principalmente erisipela y celulitis. Más en los pacientes que tienen alergia a la penicilina o a los beta-lactámicos. Las infecciones por clamidia se pueden tratar con estos fármacos y se recomienda una sola dosis de 1 gramo de acitromicina en los pacientes que tienen infección por clamidia, ya sea infecciones ureterales complicadas, endocervicales, rectales o de epidídimo en los hombres. La difteria, vamos a decir que en este caso el medicamento a utilizar será la eritromicina, ya que es bastante efectiva y puede durar entre 7 días en infecciones agudas o incluso para erradicar el estado de portador de la difteria. Luego tenemos la tosferina, en la cual también el fármaco a utilizar va a ser la eritromicina, ya que es el fármaco más indicado, más activo y más potente para tratar a las personas que tienen esta enfermedad producida por la bacteria Bordetella pertussis. En las infecciones por Helicobacter, como les había mencionado, son grupos de fármacos que se utilizan para contrarrestar la infección por Helicobacter pylori. Entre ellas está la combinación de claritromicina en 500 miligramos, omeprazol de 20 miligramos y amoxicilina de 1 gramo. Y cada uno se puede administrar 2 veces al día entre 10 a 14 días. Este combo de medicamentos son bastante buenos para tratar directamente las enfermedades ulcerosas pépticas causadas por el Helicobacter pylori. Y luego tenemos las infecciones por micobacterias, tanto la claritromicina como la acitromicina se pueden utilizar como de primera línea para la profilaxis y el tratamiento de las infecciones diseminadas producidas más que todo en pacientes que son VIH positivos. Y en las enfermedades pulmonares de aquellos pacientes que no tienen VIH, pero también se pueden utilizar como profilaxis contra las neumonías. Siguiente. Entre los efectos adversos vamos a tener toxicidad gastrointestinal, principalmente lo que da es malestar epigástrico, que puede ser de una forma moderada o de una forma intensa. Hasta cierto punto puede disminuir el movimiento peristáltico del sistema gastrointestinal.
y producirnos cierta distensión abdominal. En la toxicidad cardíaca se puede mencionar de que tanto la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina pueden causar arritmias cardíacas, prolongando el segmento QT y produciendo taquicardias ventriculares, más que todo cuando utilizamos concentraciones demasiado altas de este medicamento y que pueden poner en riesgo la vida de estas personas, produciendo una muerte súbita cardíaca, principalmente con la acitromicina. Luego, puede llegar a producirnos hepatotoxicidad, ya que cuando se utiliza eritromicina, más que todo en tratamientos de largo plazo, puede producirnos una hepatitis colestática. Entre los otros efectos tóxicos de estos medicamentos, vamos a mencionar que nos puede dar ciertas reacciones alérgicas, porque así como puede utilizarse en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, estos pueden llegar a producir ciertas alergias y por lo tanto no podrá utilizarse en esos pacientes. Puede producirnos fiebre, erupciones en la piel, entre otros. Siguiente. Vamos a ver las glicosamidas. Siguiente. Al hablar de glicosamidas, vamos a hablar de clindamicina, ¿verdad? O sea, la familia es glicosamidas, pero el fármaco perteneciente o que es como el principal ente de esta familia es la clindamicina. Yo creo que todos ustedes ya lo han escuchado. El mecanismo de acción de la clindamicina es que se forma exclusivamente, se une a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos y por lo tanto disminuye la síntesis de proteína. Tanto la clindamicina como la eritromicina y el cloranfenicol tienden a unirse en lugares bastante cercanos en los ribosomas bacterianos. Siguiente. La actividad antimicrobiana de la clindamicina, vamos a decirte que es similar a la eritromicina en lo que se refiere principalmente en la susceptibilidad que tienen contra el neumococo, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus viridans. También es bueno mencionar de que el Staphylococcus aureus susceptible a meticilina, que eso significa MSSA, suele ser susceptible a la clindamicina. Pero el MRSA, que es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, y los Staphylococcus coagulasa negativos tienen bastante porcentaje de ser resistentes a este fármaco. La clindamicina es mucho más activa que la eritromicina o la claritromicina contra las bacterias anaerobias, especialmente contra el Bacteroides fragilis, que se encuentra con mayor resistencia a la clindamicina en estas especies, ¿verdad? Otra de las cepas que son sensibles a la clindamicina son el Actinomyces y Nocardia asteroides, que son bastante sensibles y que nos pueden llegar a producir ciertas enfermedades cardíacas. La clindamicina también se puede utilizar en combinación con otros fármacos, principalmente la pirimetamina y la primaquina, que son regímenes de segunda línea para el tratamiento de la neumonía producida por el Pneumocystis jirovecii y la encefalitis por Toxoplasma gondii. Al hablar de resistencia, vamos a mencionar de que la resistencia a los macrólidos
debido a la metilación ribosómica, también puede generar resistencia en la clindamicina. Y esto es debido a que la clindamicina no induce la metilasa y por lo tanto surge cierta resistencia cruzada cuando la enzima es producida por un mecanismo constitutivo. Siguiente. En el acné de la clindamicina vamos a decir que se absorbe casi por completo por administración oral. Vamos a alcanzar concentraciones máximas de 2 a 3 microgramos sobre ml dentro de 1 hora después de la ingestión de 150 miligramos. La presencia de los alimentos en el estómago no reduce la absorción de estos fármacos. Tiene una vida media de aproximadamente 3 horas. Hay una presentación que se conoce como palmitato de clindamicina y esta es una preparación oral principalmente para uso pediátrico. La clindamicina se distribuye ampliamente en muchos fluidos y tejidos, incluida que conlleva o adquiere grandes concentraciones a nivel de hueso. Este fármaco cruza con facilidad la barrera placentaria. El 90% se une a proteínas plasmáticas, incluso un poquito más, y es inactiva por el metabolismo hasta la forma de N-demetilclindamicina y sulfóxido de clindamicina, que normalmente estos metabolitos se excretan en la orina y en la bilis. La clindamicina también se puede acumular en los leucocitos polimorfonucleares y en los macrófagos alveolares cuando hay abscesos. Por lo tanto, podemos utilizar clindamicina en los abscesos. Siguiente. Las dosis de la clindamicina. La dosis oral de clindamicina para adultos es de entre 150 a 300 miligramos cada 6 horas para infecciones leves y para infecciones graves es de 300 a 600 miligramos cada 6 horas. En los niños deben recibir de 8 a 12 miligramos por kilogramo al día de clorhidrato de palmitato de clindamicina, que es el que les mencioné, y se puede dar entre 3 a 4 dosis diarias. Y para infecciones graves de 13 a 25 miligramos por kilogramo día, siempre entre 3 y 4 dosis diarias, o sea, cada 8 o cada 6 horas. Se puede administrar por vía intravenosa y por vía intramuscular en dosis de 1.200 a 2.700 miligramos al día, dividida siempre en 3 a 4 dosis iguales. Y en los niños se puede recibir entre 15 a 40 miligramos por kilogramo día en 3 o 4 dosis dividida en infecciones graves. Siguiente. Entre los usos terapéuticos de la clindamicina vamos a mencionar las infecciones de la piel y los tejidos blandos, en la cual podemos mencionar que la clindamicina en sí es ya un tratamiento como alternativo para las infecciones de la piel, porque se pueden utilizar más que todo cuando el paciente es alérgico a los beta-lactámicos. Luego vamos a tener las infecciones del tracto respiratorio, es bastante efectiva, más que todo en el absceso pulmonar y las infecciones anaeróbicas pulmonares y del espacio pleural. Y entre las otras infecciones que podemos mencionar es que tienen bastante buena actividad contra los estafilococcus y por la excelente penetración a nivel de hueso, puede ser un tratamiento alternativo para la osteomielitis. Siguiente. Entre los efectos adversos vamos a mencionar la toxicidad gastrointestinal o los efectos gastrointestinales, que principalmente es diarrea, que se dan aproximadamente del 2 al 20%, puede llegar a producir cierta colitis, diarreas acuosas, fiebres, puede haber un aumento de glóbulos blancos periféricos,
entre otros. Y entre los otros efectos tóxicos es que puede producir erupciones cutáneas, que si bien no aparecen en todos los pacientes, pero puede considerarse como un efecto bastante frecuente, más que todo en las personas que tienen una infección por VIH. Siguiente. Vamos a hablar sobre los glucopéptidos. Los glucopéptidos, al hablar de glucopéptidos, vamos a estar hablando de la vancomicina, que es otro de los fármacos bastante utilizados en nuestro sistema de salud. Ya casi terminamos. Esta clase es larga, pero ya casi terminamos, chicos. Entre los glucopéptidos vamos a mencionar que la vancomicina es un antibiótico glucopéptido tricíclico producido por una bacteria llamada Streptococcus orientalis. Es una nueva generación de glucopéptidos que se han introducido de manera bastante reciente en la práctica clínica. Estos agentes, aparte de la vancomicina, está la telavancina, la dalbavancina y la oritavancina. Y la vancomicina posee actividad contra un espectro bastante amplio de bacterias gram positivas, incluido el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, los Streptococcus resistentes a la penicilina y enterococos resistentes a la ampicilina. Si ustedes se fijan, estos medicamentos o este fármaco en sí, la vancomicina, es bastante bueno o fuerte, por decirlo así. Y se deja incluso como tercera opción. Se deja principalmente cuando estas bacterias son resistentes a los betalactámicos, entre ellos la penicilina y la ampicilina. Por lo tanto, no se deben utilizar si no son necesarios, porque entonces estaríamos creando una resistencia bastante difícil de contrarrestar posteriormente. Siguiente. Entre el mecanismo de acción, vamos a decirte que inhiben la síntesis de la pared celular de las bacterias que son sensibles a este fármaco, ya que se unen al extremo terminal de alanil de alanina de las subunidades precursoras de la pared celular de los microorganismos, y por lo tanto al unirse con afinidad o al inhibir la reacción de polimerización de la terminación de alanil de alanina, que es precursora de la pared celular, bloquea la unión al polímero glucopéptido y por lo tanto no se produce la pared celular que va a envolver a la nueva cepa o al nuevo microorganismo. Pero esto es importante porque al no utilizar adecuadamente este fármaco nos puede llegar a producir una resistencia que se considera o se denomina como tipo VAN-A, que lo que hace es que estas bacterias producen ciertas enzimas que van a modificar el precursor de la pared celular y por lo tanto van a sustituir la D-alanina por un D-lactato en la terminación donde se ha unido la vancomicina y es donde la vancomicina tiene afinidad. Por lo tanto, este fármaco tiene que ser utilizado con bastante cuidado. La resistencia de la vancomicina va a ser determinada principalmente por transposones que son fácilmente transferidos entre una bacteria y otra, principalmente en los enterococos y en las bacterias gram positivas. Estas cepas son bastante típicas y resistentes a bastantes antibióticos como la streptonomicina, la ampicilina y la gentamicina.
Y esto es debido a los tramposones y la facilidad que tienen para transferir la resistencia que ha adquirido un microorganismo a los microorganismos que se están produciendo en ese momento. Siguiente. Al hablar del ADME, de estos medicamentos, podemos mencionar que los glucopéptidos casi no se absorben por administración oral. La vancomicina solo se puede administrar por vía intravenosa, no se puede administrar por vía intramuscular, ya que es bastante dolorosa al inyectarse por este medio. Cerca del 30% de la vancomicina se va a unir a proteínas plasmáticas y puede aparecer en varios fluidos corporales, incluyendo el sistema nervioso central. Más que todo cuando las meninges están inflamadas, puede llegar a adquirir o a llegar de un 7 a 30% en la concentración de este fármaco en ese nivel. También lo podemos encontrar en la bilis, en los fluidos pleurales, en el fluido pericárdico, sinovial y ascítico. El 90% de una dosis inyectada de vancomicina se va a excretar por filtración glomerular. Tiene una tasa de vida media de eliminación de aproximadamente 6 horas, más que todo si la función renal es normal. Y el medicamento puede eliminarse del plasma por medio de la hemodiálisis. Siguiente. Siguiente. Dosis. No, anterior. Dosis. El clorhidrato de vancomicina es el que va a estar disponible para uso intravenoso. Este se tiene que diluir para poder ser administrado en un periodo de 60 minutos, porque puede producir ciertas reacciones adversas al administrar en una infusión errónea. Las dosis iniciales recomendadas en adultos es de 30 a 45 miligramos por kilogramo día en 2 o 3 dosis divididas. Y se recomienda una concentración mínima en el suero de al menos 10 microgramos por ml. Para pacientes con infecciones más graves, como por ejemplo endocarditis, osteomielitis, meningitis y neumonía producida por el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, se recomiendan niveles mínimos de entre 15 a 20 microgramos por ml. Las dosis pediátricas van a estar divididas de acuerdo al tiempo de nacido o de edad, por decirlo así. En los recién nacidos o durante la primera semana de vida vamos a poder administrar vancomicina en dosis de 15 miligramos por kilogramo seguidos de 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas. En los bebés de entre 8 a 30 días de edad vamos a poder administrar 15 miligramos por kilogramo seguidos de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Si ustedes se fijan, el tiempo se va como acortando. Y en los bebés con más de 30 días de nacidos y niños mayores, se pueden utilizar siempre la cantidad de entre 10 a 15 miligramos por kilogramo, pero el tiempo se acorta cada 6 horas. Siguiente. Entre los usos terapéuticos vamos a tener que lo vamos a poder utilizar en infecciones de piel, tejidos blancos, huesos y articulaciones, porque como les habíamos mencionado anteriormente, tiende a tener bastante concentración del fármaco en estos espacios. Más que todo cuando es producida por organismos gram positivos, incluido el que les había mencionado, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que son como los principales patógenos en los cuales podemos utilizar estos fármacos. Luego, se pueden utilizar en infecciones del tracto respiratorio para tratar neumonías cuando sospechamos que es producida por el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Si ustedes se fijan, la vancomicina la vamos a dejar como casi que como que tercera opción, cuando el microorganismo es resistente al resto de antibióticos. En las infecciones del sistema nervioso central,
La vancomicina es un potente, ¿cómo que se llama? Fármaco, más que todo contra la meningitis bacteriana producida por el Streptococcus pneumoniae, que puede ser resistente a la penicilina. Luego, la endocarditis o también puede darse por infecciones de catéter vascular, es el fármaco que se puede utilizar en la endocarditis producida por el estafilococcus, más que todo cuando este es resistente a la metilcilina o estos pacientes tienen ciertas alergias bastante fuertes contra los betalactámicos. Y entre las otras infecciones en las cuales podemos utilizar vancomicina o podemos decir que es el fármaco de elección, va a ser en aquellos pacientes que tienen colitis pseudomembranosa producida por Clostridium difficile, entre otros. Siguiente. Entre los efectos adversos vamos a mencionar que pueden haber reacciones relacionadas con la infusión. Esto se debe a que, si ustedes se recuerdan, mencionaba que la infusión se debe dar en 60 minutos y debe ir diluida en solución salina, porque la infusión intravenosa rápida de vancomicina nos puede llegar a producir ciertas reacciones eritematosas e incluso producirnos urticaria, taquicardia, hipotensión, enrojecimiento. A todo esto se le puede denominar como síndrome del hombre rojo o del cuello rojo. Luego, podemos mencionar la nefrotoxicidad, ya que la vancomicina tiene una alta incidencia de nefrotoxicidad. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado al utilizar vancomicina, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un daño renal. Y entre los otros efectos tóxicos que pueden llegar a producirse por este fármaco, podemos mencionar la hipersensibilidad o alergias graves, incluyendo erupciones cutáneas y anafilaxia propiamente dicha. Siguiente. Entre los agentes diversos vamos a mencionar, aquí vamos a ver dos fármacos. El metronidazol y la bacitracina. Vamos a hablar primero del metronidazol. Siguiente. El metronidazol es un nitroimidazol, tiene una amplia actividad tanto como para bacterias anaeróbicas como para parásitos. Entonces, por lo tanto, es uno de los fármacos como más completos que existen y por lo tanto hay que tener cuidado con su uso. Entre la actividad antimicrobiana podemos mencionar que ya que el grupo nitro del metronidazol se reduce en bacterias anaeróbicas y algunos protozoos o parásitos, lo que va a producir una forma activa del fármaco, y esta es la que interactúa con el DNA del microorganismo y altera su estructura. Por lo tanto, inhibe la replicación o la producción de nuevas cepas o de nuevos microorganismos. Ese sería como el mecanismo de acción de este fármaco. Luego vamos a mencionar de que el metronidazol muestra una actividad bastante fuerte o bastante grande contra la mayoría de bacterias anaeróbicas. Entre ellas podemos mencionar los bacteroides, Clostridium, Fusinobacterium, Streptococcus eubacterium, etc. Pero es un poquito menos activo contra Gardnerella y Helicobacter. Hay ciertos anaerobios gram positivos que prácticamente son resistentes al metronidazol. Entre ellos podemos mencionar el Actinomyces, el Propionobacterium y el Lactobacillus. Ya que carecen de cierta actividad ya que este fármaco carece de actividad contra ciertas bacterias aeróbicas. Luego, podemos decir, de que la resistencia de estos fármacos o la resistencia adquirida de estos fármacos es bien poco común. Más que todo en las especies bacteroides,
Esta normalmente está relacionada con un tipo de genes de resistencia ¿cómo es que se llama? Al nitroimidazol específicamente, que puede codificarse para contrarrestar este fármaco. Siguiente. Entre los usos terapéuticos y las dosis, vamos a mencionar de que, ya que el metronidazol es un fármaco que es bastante accesible económicamente, tiene un amplio espectro, más que todo de bacterias anaeróbicas y ciertos parásitos. Pueden apagar el micrófono, no sé quién lo encendió. Este medicamento, las dosis típicas van a ser de entre 250 a 500 miligramos 3 veces al día, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, ¿verdad? Quiere decir cada 8 horas. Este medicamento se administra con frecuencia en combinación con otros compuestos antimicrobianos, más que todo cuando hay que tratar infecciones que tienen varias bacterias produciendo esa enfermedad. El metronidazol también se usa como un componente de profilaxis para las cirugías colonorrectal, ya que en el colon o en el recto hay más cantidad de bacterias anaeróbicas que aerobias. Y también la podemos utilizar como agente único para tratar la vaginosis bacteriana. Es por eso que en los dibujitos les he puesto la tableta y arriba está en gel, porque se utiliza directamente para la vaginosis bacteriana. Siguiente. Luego está la bacitracina, que es un antibiótico que prácticamente fue producido o es producido por la cepa de una bacteria llamada Bordetella subtilis. Es un grupo de antibiótico polipéptido. Son bastante comerciales. Estos fármacos no necesitan receta médica y su principal constituyente es la bacitracina A. Esta bacitracina es la que normalmente se encuentran en los tubitos de crema que andan vendiendo en los mercados, que los venden a $1. Incluso es el medicamento o el ungüento que se utiliza en las unidades de salud cuando se llegan a, ¿cómo es que se llama? Cuando se llegan a curar las personas cuando tienen alguna herida operatoria, posoperatoria. Tiende a utilizarse bastante la bacitracina en combinación con la neomicina, perdón. El mecanismo de acción, la bacitracina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Actividad antimicrobiana puede ser bastante efectiva en ciertas variedades de cocos y bacilos gram positivos, contra Neisseria, contra Haemophilus influenza y Treponema pallidum, que son sensibles al 0.1 unidades por ml o menos cantidad de medicamento. En concentraciones de 0.5 a 5 unidades por ml pueden inhibir actinomyces y el fusobacterium. Y ciertas pseudomonas y especies de cándida y nocardia son bastante resistentes a este fármaco, aunque la pseudomona principalmente es resistente casi que a todo, ¿verdad? Siguiente. En cuanto a su uso terapéutico, pues vamos a mencionar, como les había dicho, que estaba restringido prácticamente a la aplicación tópica, porque solamente se encuentran en ungüentos tanto oftálmicos como dermatológicos. Se pueden utilizar en infecciones abiertas como un eczema infectado, úlceras dérmicas infectadas, aplicación local de este antibiótico. También puede ayudar a erradicar las bacterias que son sensibles a él. También se puede utilizar en la conjuntivitis supurada y la úlcera corneal infectada.
cuando son causadas por bacterias susceptibles a este medicamento. Si no, por más que pongamos este tipo de antibióticos, pues no va a producir absolutamente nada, ¿verdad? Pero la bacitracina prácticamente es de uso tópico. Siguiente. Se me olvidaba mencionar desde que entre los efectos adversos de la bacitracina, no sé por qué no lo puse, es que puede llegar a producir nefrotoxicidad cuando se usa en concentraciones o se usa por demasiado tiempo, más que todo de forma parenteral, ¿verdad? Y ya, ahí prácticamente quedan los cuadritos del libro. Como resumen para que siempre tengan en cuenta estos cuadritos porque prácticamente resumen toda la clase. Siguiente. Creo que son 3 los que les he puesto. Esos están en su libro de texto, lo pueden estudiar ahí. Y esa diapositiva es una broma. ¿Dudas? ¿O terminamos? Uy, esta clase es súper larga, niños. 2 horas nos hemos llevado prácticamente. ¿Alguna duda o terminamos? ¿Nos vamos a cenar? Nos podemos ir. Vamos a cenar. Vamos a comer, pues, porque yo también tengo hambre. Ya estoy viendo lucecitas, doctor. Ay, se los prometo. Apurado agua estaba hasta 2 horas por usted. Vámonos a comer entonces. Gracias. Cuídense. Bueno, gracias, Estudien. doctora. Para fines de exámenes, para fines de Doctora, exámenes. doctora. Hola. Hola, hola. Una consulta. Como para estudio, ¿qué tomamos? Ajá. Vaya, Diapositivas, para fines de libros, exámenes, yo les he resumido bastante el capítulo del libro porque es algo extenso. Básense en las diapositivas y en el audio de la clase si quieren. Vamos a evaluar eso porque al final se conectaron la mayoría. Gracias. Clase y diapositivas. Muy bien, gracias.